Hola, buen día. El día de hoy mi compañera Rudy Castro y mi persona, Ciuleni Albornoz, hablaremos sobre el programa de prevención de accidentes y otros hechos violentos y el programa de prevención de riesgos y atención de emergencia y desastres. Los objetivos de esta primera parte es conocer cuáles son las estrategias educativas, promocionales y preventivas dirigidas a la comunidad con el fin de minimizar la morbimortalidad por accidentes viales y otros hechos violentos. Crear actitudes de prevención en los estudiantes de medicina sobre las técnicas efectivas con respecto a las normas de tránsito con el fin de prepararlos para la promoción en materia de accidentes viales y otros hechos violentos. Implementará acciones para divulgar la información y conocimientos por parte de los estudiantes de medicina con el apoyo del recurso material necesario con el fin de crear acciones de educación y prevención de accidentes viales. Hablaremos sobre qué es un accidente, tipos de accidentes y sus principales causas, qué es un accidente de tránsito, la clasificación de los accidentes de tránsito y las lesiones asociadas, accidentes de tránsito como problema de salud pública, historia natural de los accidentes viales, otros hechos violentos, qué es la violencia y cuáles son sus principales tipos, violencia como problema de salud pública y programa de prevención de accidentes viales y otros hechos violentos. El primer punto de enfoque será los accidentes de tránsito. Comenzando, definimos qué es un accidente. La palabra deriva del latín accidens o accidentis, que hace referencia a lo que cae o lo que sucede eventualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, es un acontecimiento independiente de la voluntad humana causado por una fuerza extraña de acción rápida que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos mentales. Podríamos suponer que un accidente es un hecho que ocurre al azar y que nosotros no podemos actuar. Sin embargo, si nosotros pensamos el porqué de ese accidente, nos va a llevar a varios elementos o circunstancias que van a sugerir que nosotros podemos llegar a actuar y que se pueden modificar para poder llegar a prevenir o evitar ese mismo accidente. El accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción que haya sido tomada. El sentido más común de la palabra nos va a hacer referencia a que son acciones involuntarias que pueden llegar a dañar a seres humanos. ¿Qué elementos intervienen en un accidente? Al analizar los accidentes vamos a encontrar tres elementos básicos que van a ser el sujeto o el huésped, el medio en el que se produce el accidente y los agentes que lo provocan. Para esto necesitamos que ocurra una cadena de hechos o circunstancias que van a coincidir en tiempo y espacio. El huésped es la persona que sufre el accidente y él va a estar condicionado por características personales, que son la edad, entre estas están las diferentes etapas del desarrollo, el sexo, ya que existen diferentes condicionantes que son culturales entre un sexo y otro, el estado de salud en el caso de personas que tomen algún medicamento o que tengan enfermedades crónicas, en el estado funcional, por lo menos aquellas personas que tienen alguna discapacidad física o sensorial, en el carácter o comportamiento de la persona, sobre todo en aquellos niños que tienen hiperactividad, que también son rebeldes, que no acatan las normas, o en el caso de aquellas personas que son de difícil manejo con respecto a su carácter. Y el estado de ánimo en el paciente, ejemplo, aquellos que son tímidos o que se consideran poco aceptados socialmente. El agente es el objeto, elemento o mecanismo que va a producir ese accidente, que puede ser peligroso en sí mismo en el caso, ejemplo, de un enchufe o un cable o algún pesticida. También por uso incorrecto en el caso de no utilizar el cinturón de seguridad cuando se está manejando, de no respetar las normas de tránsito o también de sobrecargar un enchufe o de dejar un sartén, ejemplo, cuando se está cocinando prendido en fuego.
también está por defecto de la fabricación, ya que pues a veces pueden existir leyes que no regulen la producción de los mismos. Y el medio es la situación o circunstancia en que se produce el accidente. Existen diferentes factores como los físicos, los sociales, los económicos también, los culturales, los psicológicos. Ellos van a condicionar que se puedan producir esas lesiones de tal manera que el medio va a hacer que el agente produzca la lesión y así se genera una reacción en la víctima. ¿Cuáles son los tipos de accidentes? El primero y principal, los accidentes de tránsito, que es el tema a hablar del día de hoy, los accidentes del hogar, los accidentes laborales que pueden ser por condiciones peligrosas, ejemplo como procedimientos de trabajo que sean incorrectos, defectos en los equipos o la maquinaria o las herramientas que se están utilizando, una incorrecta colocación de los materiales o productos en el área de trabajo, instalaciones con deficiente mantenimiento o falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo, ¿no? Y también vamos a tener que por actos inseguros que provocan situaciones de riesgo que pueden colocar en peligro la vida de la persona, el uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, llevar a cabo actividades u operaciones sin haber sido adiestrado para la misma, no usar el equipo de protección personal. Los accidentes de campo, los accidentes en la infancia, que para la Organización Mundial de la Salud, las causas de muerte más comunes por accidentes en la infancia van a ser las caídas, las quemaduras, las heridas, las intoxicaciones y el ahogamiento. Y por último también tenemos los accidentes por animales. ¿Qué es un accidente de tránsito? Para la Organización Mundial de la Salud es una colisión o un incidente en el que se ven implicados al menos un vehículo sobre ruedas para uso en carretera en movimiento, en vía pública o privada con acceso público a las inmediaciones. Y según el Ministerio de Transporte, es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas, bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprometidas en el lugar del hecho vial. Entonces, es importante tener en cuenta que estos accidentes se presentan de forma súbita e inesperada y están determinados por condicionantes y actos irresponsables, potencialmente previsibles, que van a estar atribuidos por factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones del clima, señalización con las condiciones de la vía, como lo veremos, y vamos a hablar sobre la historia natural también de los accidentes de tránsito. Estos son accidentes reconocidos aquí en la ciudad que ocurrieron hace ya tiempo. Clasificación de los accidentes de tránsito. Vamos a tener según el número de vehículos, que es en función del número de vehículos que van a estar involucrados y pueden ser simples, donde solo interviene el vehículo, que puede ser por despiste en el caso de que el vehículo abandona la vía, que transita sin la voluntad del conductor, que puede llegar a generar otro accidente de mayor complejidad, sí. De tonel, que es aquel conocido como volcamiento, en el que el vehículo se apoya sobre las ruedas de un lado para girar en sentido transversal al de la marcha. También tenemos el choque, que es el embestimiento de un vehículo contra un objeto fijo. También puede llegar a ser contra un vehículo o otro automóvil, pero que no se encuentra en movimiento. También tenemos el incendio, que es la destrucción, bien sea total o parcial del vehículo por medio del fuego, y el raspado, que es el roce violento de una parte del vehículo contra un objeto fijo. Luego tenemos los múltiples, que ellos pueden dividirse en dos grupos: los que ocurren entre vehículos y peatones y las colisiones que se generan entre dos vehículos, estando ambos en movimiento. Los accidentes múltiples entre vehículo y peatón
varían según la forma en la que se producen. Por lo menos, el atropello recibe el nombre en el que existe un accidente entre un vehículo y un peatón, pero debe cumplir las siguientes fases, como lo es el impacto, el embestimiento del vehículo al peatón, la caída que se produce por la pérdida del equilibrio del peatón tras el impacto, el acercamiento, que es la aproximación del vehículo al cuerpo del peatón, la compresión o aplastamiento, que es el hecho en el que por lo menos una rueda pasa por encima del cuerpo caído, o a veces, en vez de ser las ruedas, puede producir daño o aplastamiento las partes bajas del vehículo al producir compresión. Y el arrastre, que es el desplazamiento del cuerpo que está caído por las partes bajas del vehículo, y pues ese arrastre puede originarse también antes del mismo aplastamiento. El volteo, este tipo de accidente se va a diferenciar del atropello debido a que por efecto de la velocidad va a generar que el peatón sea levantado por el impacto cayendo sobre bien sea el capot, el parabrisas, el techo o el suelo o la parte de atrás del vehículo. Y por último tenemos la proyección, que este término se va a utilizar como diferenciador de forma del atropello cuando a raíz del embestimiento del cuerpo del peatón es lanzado por fuera del radio de acción del vehículo, es decir, que el vehículo golpea el cuerpo y es enviado hacia otro lugar. Y tenemos los accidentes múltiples entre dos o más vehículos en movimiento que se generan por una colisión cuando en sus trayectorias ellos se encuentran. La colisión puede ser frontal, que involucra las partes frontales o delanteras de los automóviles. La colisión lateral, que puede ser por embestimiento o impacto, que involucra las partes frontales de un vehículo con la parte lateral o de la carrocería de otro. Y la colisión por raspado, que es el roce violento entre los dos laterales de los vehículos comprimidos en la colisión. Según el lugar del accidente vamos a tener urbano e interurbano. Urbano es aquellos que se producen en vías urbanas, es decir, en aquellas vías públicas que se encuentran dentro de un lugar que sea un pueblo o una ciudad. E interurbano son aquellos accidentes que se producen en tramos largos y rápidos que van a conectar un lugar poblado con otro o una ciudad con otra. Bien, entre las lesiones más frecuentes que se presentan en un accidente de tránsito tenemos en primer lugar las lesiones musculoesqueléticas. Estas se presentan en muchos pacientes que han sufrido algún trauma contuso y en frecuencia pueden llegar a parecer demasiado dramáticas, pero pocas veces constituyen un riesgo que sea inmediato tanto para la vida del paciente como para las extremidades. Las lesiones que se presentan en las extremidades superiores corresponden a un 25,2% de los casos y de las extremidades inferiores un 27,8% de los casos. De segundo lugar tenemos las lesiones cráneoencefálicas, que son muy frecuentes en los accidentes de tránsito, representan un 18% de las mismas. Muchos pacientes con trauma cráneoencefálico severo mueren antes de llegar al hospital y por lo menos el 90% de las muertes prehospitalarias van a estar relacionadas con un trauma que lleguen a involucrar la afectación cráneoencefálica. Aproximadamente el 75% de estos pacientes con trauma cráneoencefálico que reciben atención médica, ellos pueden ser clasificados como lesiones leves, el 15% como lesiones moderadas y el 10% como lesiones graves. De tercer lugar tenemos las lesiones raquimedulares, sobre todo en aquellos pacientes con traumas múltiples. Aproximadamente el 5% de los pacientes con trauma cráneoencefálico van a presentar alguna lesión de la columna que esté asociada y aquí tenemos que aproximadamente el 55% de las lesiones de la columna ocurren en la región cervical, el 15% en la región torácica, un 15% en la región toracolumbar y un 15% en la región lumbosacra.
De cuarto, tenemos las lesiones en tórax y abdomen, en donde sobre todo los traumatismos torácicos son una causa importante de mortalidad y muchos de estos pacientes mueren después de haber llegado al hospital. En cuanto a frecuencia, vamos a tener el 8.3% de los pacientes sufren una lesión en la región torácica y un 2.8% de los pacientes en la región abdominal. Y de último lugar, en cuanto a frecuencia, tenemos las lesiones por quemaduras, bien sea de primero, segundo o tercer grado. Ellas representan el 4% de los casos y tenemos que tomar en cuenta los diferentes mecanismos por los que ellas se producen. Continuamos hablando sobre los accidentes de tránsito como problema de salud pública. En los indicadores de problema nos indican que en los países de América Latina y el Caribe mueren cada año más de 130.000 personas y que más de 1.200.000 personas sufren heridas y cientos de miles quedan discapacitadas a consecuencia de las colisiones y atropellamientos. Sin embargo, pues la OMS ratifica que las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas y que casi la mitad de todas esas defunciones afectan directamente a usuarios vulnerables, como lo son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Y los traumatismos debido al tránsito son principalmente la causa de mortalidad entre los niños y jóvenes de 5 a 29 años. A pesar de que en los países de ingresos medianos y bajos circula aproximadamente el 60% de vehículos del mundo, en ellos se registra el 93% de las defunciones relacionadas con estas colisiones. Entonces, según el Informe Mundial de Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito, se estima que el costo anual de los traumatismos causados por vehículos de motor es alrededor del 1% del Producto Nacional Bruto en los países de ingresos bajos, del 1.5% en los países de ingresos medianos y del 3% en los países de alto ingreso. El costo mundial es de 518.000 millones. Entonces, según esto, se estimó que el costo es de 518.000 millones, de los cuales 453.000 millones correspondían a los países de ingresos altos. Para los países de ingresos bajos y medianos, el costo fue de 65.000 millones. Entonces, en conclusión y manera de resumen, los criterios que definen a un accidente de tránsito como problema de salud pública son: es un problema que ocurre frecuentemente y ampliamente. El problema causa severas discapacidades, sufrimientos y muertes. Y el problema puede ser controlado con métodos efectivos. Las soluciones del problema deben ser aceptables para la sociedad. Además de esto, según Michelle Bromberg, la seguridad vial es un problema que no recibe la atención que merece y realmente es una de las muestras más grandes de oportunidades para salvar vidas en todo el mundo. Entonces, principios del sistema de tránsito seguro. Tenemos 4 principios. El principio 1, fiabilidad humana. Se conoce o la gente comete errores que producen choques. Como las personas son falibles, las lesiones causadas por el tránsito no pueden ser erradicadas, simplemente mejorando el comportamiento de los usuarios. Entonces, ¿qué se debe hacer con tantos millones de conductores en el mundo? Simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de que los seres humanos no causen tantas lesiones de tránsito o simplemente puedan mejorar su forma de conducir. El principio número 2, vulnerabilidad humana. El cuerpo humano tiene límites físicos para tolerar fuerzas de impacto. Si bien los sistemas de seguridad de vehículo pueden ayudar a reducir y absorber algunas de las fuerzas generadas en un choque para ayudar a proteger a los ocupantes. También la velocidad de los impactos, los riesgos de muertes, todo esto es mucho menor a lo que la gente suele pensar y suele no ser compatible con muchos de los límites de velocidad establecidos en el mundo. Para construir un sistema vial seguro y además de reducir las muertes y lesiones graves, se debe contemplar la tolerancia del cuerpo humano a las fuerzas de impacto. Principio número 3, responsabilidad compartida. Tradicionalmente, la responsabilidad de mantenerse seguro en el tránsito ha recaído en los usuarios individualmente, pero pues esto no debe ser. El enfoque del sistema seguro es una responsabilidad compartida entre todas las personas, incluidos aquellos que diseñan, construyen, mantienen, operan o usan el sistema vial. Todos tenemos un papel importante y por lo tanto debemos mantenernos seguros a nosotros mismos.
El principio número 4, construir un sistema seguro y perdonador. Para ayudar a construir un sistema vial seguro que perdone errores, se debe invertir en la creación de vías seguras, velocidades seguras, vehículos seguros, personas seguras, atención de posaccidentes para generar una serie de capas protectoras alrededor de las personas y protegerlas de la muerte y de las lesiones del tránsito. Continuemos con la historia natural de los accidentes viales. Vamos a tener dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo patogénico es aquel donde se presenta una interacción preliminar entre el agente potencial, el hospedero y el ambiente, entre sí como factores de protección de enfermedades. Entonces, ¿qué nos va a interactuar aquí? El usuario, el vehículo y las vías o carreteras. Entonces, los accidentes se producen en consecuencia de una acción riesgosa, irresponsable o negligente por parte del conductor, el pasajero o el peatón. Además, esto se asocia a las vías y los automóviles. El usuario es el conductor, pasajero o peatón, es el que tiene mayor peso en los accidentes por vehículo de motor. Y además sea como hombre, conductor, pasajero o peatón. La edad, la velocidad. Para muchas personas, alcanzar altas velocidades conduciendo es una demostración de destreza al volante, siendo además un objeto de admiración por otras. Pero por el contrario, conducir respetando los niveles o los límites de velocidad es para muchos sinónimos de no prudencia, sino de torpeza o escasa habilidad en el manejo del vehículo. Por esto, debemos saber que el exceso de velocidad se define cuando un vehículo circula a una velocidad mayor que la indicada para una vía de tránsito. Y la velocidad inadecuada es un vehículo que circula a una velocidad permitida pero que no conduce con las condiciones imperantes en la carretera, el tránsito o el clima. Es importante la velocidad del vehículo. Cuanto mayor es la velocidad del vehículo, mayor es el riesgo de lesiones y muertes para los peatones. Cuanto mayor es la velocidad del vehículo, mayor es la distancia de frenado. Entonces, se debe tener en cuenta que el uso del cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y drogas, cuánto alcohol existe en un trago, adiestramiento, experiencias, valores. El vehículo, el cual es el medio de transporte, debe tener revisiones técnicas no periódicas. Puede ser que tenga una estructura no apta, las luces, los frenos, los cauchos pueden ser ineficientes, las vías, que haya falta de señalización en las calles, el clima, los peatones, la deficiencia de la infraestructura vial. Ahora hablemos del periodo patogénico. Tenemos dos etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. Entonces, el periodo patogénico es el curso de un disturbio en el hombre desde que, como respuesta al estímulo patogénico, se inician cambios en la forma y función de que ellos resulte, hasta que sea recuperado el equilibrio, se haga crónico o se produzca el defecto y la incapacidad o la muerte. Bien, entonces, la etapa subclínica es debido a la rapidez del impacto, pues esta etapa es prácticamente inexistente y va a comprender el periodo previo al accidente en el cual el sujeto pues no presenta sintomatología, pero puede presentar ciertas alteraciones de conducta o nivel de atención que pueden aumentar el riesgo a sufrir un accidente. La etapa clínica. En esta, pues dependerá de la magnitud del impacto, ¿sí? Hemorragias, daños a órganos, fracturas, desgarros musculares, como alteraciones nerviosas, entre otros. Con acceso al sistema de salud, emergencia, trauma shock, hospitalización, cirugía, cuidados intensivos. Si no tiene acceso al cuidado de salud o al sistema de salud, se debe realizar autocuidado, uso de medicina tradicional. El desenlace es la recuperación o discapacidad temporal o permanente, también los daños neuronales, la fractura, la muerte, entre otros. Entonces, los niveles de prevención. Según los niveles de prevención, ¿cómo actuar en materia de seguridad vial? Tenemos prevención primaria y prevención secundaria. La primaria es el periodo prepatogénico y la secundaria es el periodo patogénico. En la primaria tenemos el fomento de salud y la protección específica. Y en la secundaria el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, la limitación del daño y la prevención terciaria, que sería la rehabilitación. Entonces, los niveles de prevención. La seguridad vial son las medidas para
adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito, creando un ambiente más seguro, accesible y sostenible para los sistemas de transporte, eso según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos la prevención primaria. Esto forma parte del periodo prepatogénico, ¿sí? La prevención primaria es el fomento de la salud, concienciar de los peligros del exceso de velocidad, educación sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, educación sobre los riesgos de manejar bajo efectos de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia, educación sobre el uso del teléfono cuando se está al volante. La protección específica, incorporar la construcción o modificación de las vías, elementos que reduzcan la velocidad, establecer límites de velocidad adaptados a la función de cada vía, hacer que se respeten los límites de velocidad y dotar a los vehículos de altas tecnologías apropiadas. Periodo patogénico, la prevención secundaria. En esta es importante el diagnóstico precoz, la limitación del daño, es decir, una completa terapéutica, hospitalización cuando se esté indicada, cuidados domiciliarios cuando estén indicados. Y en la prevención terciaria estamos hablando de la rehabilitación, la hospitalización y terapias en centros de salud si es que el paciente lo requiere, y educación pública para utilizar el rehabilitado. Continuamos con otros hechos violentos. Para la Organización Panamericana de la Salud no hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y las descripciones de actos violentos invaden los medios de comunicación, está en nuestras calles y en nuestros hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo y otros centros. Es un azote ubicuo que desgarra el tejido comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. ¿Qué es la violencia? Para la Organización Mundial de la Salud es el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia? Lo vamos a dividir en diferentes grupos. Primero, según quien comete el acto violento, tenemos la violencia autoinfligida en aquellos comportamientos suicidas o autolesiones o conducta que perjudica o puede llegar a perjudicar gravemente a la persona que realiza este acto. También tenemos la violencia interpersonal, aquellos casos de violencia familiar que incluye a menores, entre parejas o hacia ancianos, así como la violencia entre personas sin algún parentesco. Y también tenemos la violencia colectiva, que esta puede llegar a ser social, política o económica. Ejemplo, en el caso de un grupo armado que opera por fuera del sistema legal y constitucional. Esto es un concepto basado según la OMS. Luego, según el tipo de daño causado, tenemos la violencia física, en el caso de que una persona agreda a otra, la violencia psicológica y emocional, en el caso de padres hacia hijos, ejemplo, o en el bullying, que es muy frecuente actualmente, la violencia sexual también y la violencia económica o patrimonial. Después tenemos, según el tipo de víctima, violencia contra la mujer, que para la ONU sería todo aquel acto de violencia que esté basado hacia el sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como también las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. También tenemos la violencia contra los niños y niñas, la violencia o maltrato contra los adultos mayores, la violencia contra las personas debido a su orientación sexual o identidad de género, la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia contra las personas portadoras de VIH o SIDA. Y por último tenemos, según el ámbito donde ocurre el acto de violencia, que puede ser violencia doméstica o intrafamiliar, violencia en las comunidades, calles o espacios públicos, violencia en la escuela, acoso laboral o violencia en el trabajo. Bien,
Ahora, la violencia como problema de salud pública. Según la OPS, la violencia es un problema de salud pública dada por su extensión, su magnitud y las consecuencias, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a los niños, a las niñas y adolescentes, así como a las personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, su condición de discapacidad o de enfermedad. Prosiguiendo, tenemos que según el informe anual de violencia publicado por el Observatorio Venezolano de Violencia para diciembre del 2011, Venezuela cierra con un estimado de al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Ahora, para el año 2022, Venezuela termina con 9.367 muertes violentas, de las cuales se le agregaron 1.370 casos de denuncias por desapariciones, en las cuales hay alguna sospecha importante de muerte, y tenemos entonces un total de 10.737 víctimas fatales, lo cual corresponde a una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Es importante destacar que de acuerdo con el Protocolo de Bogotá 2015 se estableció que el máximo aceptable de los casos de muertes, bien sea por causa indeterminada, era el 10% total de los homicidios resultantes, bien sea de las acciones criminales o de las actuaciones policiales legales o ilegales. Ahora, basándonos en la actualidad, el año 2023 cierra con 6.973 muertes violentas, de las cuales 1.956 son víctimas de homicidios cometidos por delincuentes, 953 fallecidos en acciones de intervención policial y 4.064 muertos violentamente, cuya causa e intencionalidad todavía está en averiguación. Estas cifras van a representar un cambio en la tendencia, pues ocurrió una disminución del 25% en relación con el año 2021 y con el año 2022. Al convertir este número de muertes violentas del 2023 en tasa, obtuvimos una tasa de 26,8 muertos por cada 100.000 habitantes, teniendo que en el año 2023 hubo aproximadamente 581 fallecidos por muertes violentas por mes, 134 por semana y 19 cada día. Las muertes por intervención policial pues también tuvieron un promedio que fueron 79 por mes, 18 por semana y 3 por cada día del año. Las 2/3 partes de las víctimas de homicidios tenían más o menos entre 15 y 14 años. Y de acuerdo con la información que está disponible, el grupo etario de mayor participación era el comprendido entre 15 y 29 años, donde se concentraba el 37% de las defunciones. El informe menciona que en el mes de mayo sí hubo un leve incremento, pero que de todas formas se considera que hubo una disminución en comparación de los 2 años anteriores. Y tenemos también que las cifras de desaparecidos, ellas continúan siendo altas para un total estimado de 1.443 personas en el año 2023, lo que representa 5,5 por cada 100.000 habitantes. La siguiente diapositiva la agregué porque me pareció importante destacar estas dos situaciones. Entonces tenemos que en Venezuela las 5 entidades más violentas del país en el 2023 fueron el Distrito Capital con el 50,8 por cada 100.000 habitantes, Miranda con el 41, Bolívar 38,5, La Guaira 36,4 y Amazonas 33,4. Y por el contrario, las 5 entidades con la menor tasa de violencia fueron Mérida 17,9, Apure 15,1, Portuguesa 14,9, Nueva Esparta 14 y Táchira, que fue el que tuvo el menor porcentaje o la menor tasa con 11,3 por cada 100.000 personas.
Sé que no es el tema en el que estamos más enfocados, pero sí quise mencionar la tasa de suicidios, ya que los estados con mayores tasas se encuentra de primer lugar Mérida con 15,5 por cada 100.000 habitantes, de segundo nuestro estado Táchira con 13,6 por cada 100.000 habitantes, de tercero Distrito Capital con 13,3, Trujillo con 11,9 y de último lugar entre los 5 primeros Lara con 10,5. ¿Qué pasa? El estado Mérida se encuentra por 22º año consecutivo de primer lugar, ¿sí? Y tenemos entonces 3 estados andinos en los 5 primeros lugares. Los hombres son los que continúan atentando contra su vida. Tenemos que el porcentaje de los casos es un 82%. Y entre tanto tenemos que el ahorcamiento pues también sigue posicionando como el método más empleado por las personas que atentan contra su vida, siendo el 75,1%, mientras que la depresión propende a aparecer con el mayor peso relativo en el 86,1% como el móvil o causa presunta inmediata del suicidio. Ahora nos enfocamos en el programa de prevención de accidentes viales y otros hechos violentos. El programa se encuentra en Corpo Salud, cuyo coordinador regional es el Dr. Hayden Regalado. Este es el organigrama de cómo se distribuye la gerencia general del programa. Programa de prevención de accidentes viales y otros hechos violentos. Misión: planificar, organizar, coordinar, regular, supervisar, asesorar y evaluar planes, programas y proyectos educativos, preventivos y promocionales. Crear respuestas de impacto positivo para minimizar la morbimortalidad por accidentes viales y otros hechos violentos. La visión: fortalecer el desarrollo de acciones que garanticen el derecho a la vida e integridad de la población. Lograr disminuir permanentemente los indicios de morbimortalidad por accidentes de todo tipo. El objetivo general: desarrollar actividades dirigidas a comunidades, organismos gubernamentales y no gubernamentales en conjunto con los diferentes sectores, en acciones de promoción, educación y prevención de lesiones no intencionales por causa de accidentes viales y otros hechos violentos, para disminuir la morbimortalidad y discapacidad ocasionada en la población, así como la atención de emergencias. Los objetivos específicos: tenemos recibir toda la información de accidentes y hechos viales en general, procesarla y priorizar las acciones permanentes, diseñar estrategias educativas, promocionales y preventivas dirigidas a las comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del país, crear y mantener alianzas estratégicas transsectoriales y transdisciplinarias en función de buscar, analizar y profundizar las acciones preventivas de atención primaria de emergencias y desastres, coordinar el sistema de ambulancias de la Corporación de Salud y activar planes de contingencia, así como los organismos estatales y nacionales involucrados en acciones de emergencia, las comunicaciones en la atención de emergencia y desastre. ¿Cuáles son las funciones del programa de prevención de accidentes viales y otros hechos violentos? Es canalizar trabajos y proyectos preventivos que se ejecuten con diversas instituciones públicas o privadas, supervisar planes de trabajo mensualmente con cada una de las unidades de la coordinación, recabar estadísticas de morbimortalidad que maneja cada uno de los distritos sanitarios para elaborar el informe mensual, trimestral y anual. Coordinar planes de contingencia ante la presencia de cualquier actividad festiva en el estado. Planificar cursos sobre uso y manejo de equipos de radiocomunicación al personal que se encuentra abarcando el área. Proyectar con las instituciones educativas del subsistema medio diversificado y superior la asignatura de educación y seguridad vial. Establecer convenios con universidades para promover proyectos comunitarios que vayan a ejecutar como requisitos los graduandos técnicos y universitarios. Programar talleres y cursos de riesgos al personal de los distritos sanitarios con el fin de preparar su actuación ante cualquier desastre. Elaborar informes de las conclusiones que sean obtenidas en las inspecciones realizadas.
El marco legal, en este caso, nos habla de artículos de importancia, ¿sí? Que son la responsabilidad de la autoridad militar en cuanto al proporcionar identificación del vehículo en caso de un accidente. Esto en el artículo 10. Las obligaciones del conductor implicado en un accidente, el artículo 26. Competencia civil y penal en materia de accidentes, artículo 53. Responsabilidad por accidentes de tránsito, capítulo 2, artículos 56 y 64. Procedimientos civiles, artículos 75 y siguientes. Procedimientos penales, artículo 89 y siguientes. Sanciones en materia de tránsito, artículo 102. Entonces, las obligaciones del conductor implicado en un accidente de tránsito. ¿Cuáles son? Detener el vehículo en el lugar del accidente, cerciorarse si se han producido víctimas personales o daños a bienes, prestar primeros auxilios a las personas heridas, avisar a las autoridades competentes y salvaguardar la fluidez y seguridad de la circulación. ¿Cuáles son las obligaciones y competencias de las autoridades de tránsito? Levantarán un croquis correspondiente del accidente. Evalúo de daños causados. Las autoridades administrativas de tránsito terrestre deben poner al detenido a disposición del Ministerio Público. De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el juez decidirá. El certificado médico de salud integral. Según el artículo 63 y 73 de la Ley de Transporte Terrestre, a través de sus redes de atención primaria y secundaria, debe apoyar la viabilidad de las normas y procedimientos relacionados con la expedición de los certificados médicos de salud integral, en el cual va a llevar nombres, apellidos, cédula, edad, fecha de expedición, fecha de vencimiento, el grado que cursa, la foto, la firma y el sello, los factores RH, el grupo sanguíneo, el médico que lo realizó, el número de registro, el médico, la ciudad, el consultorio, las firmas, entre otros. Y la ficha vial, esta ficha se levanta en el caso de los accidentes viales. Colocamos establecimiento, municipio, parroquia, la fecha, el día del accidente, la nacionalidad de los implicados, el nombre, apellido, la edad, el sexo, la hora de llegada, si hay influencia alcohólica. En la parte 2, el sitio, ¿sí?, del accidentado, que es el municipio, parroquia, si es urbano, rural, ignorado, el lugar exacto. Si se va a hacer un traslado, el tipo de traslado, ambulancia, vehículo particular u otro. La condición del accidentado, el conductor, fallecido en, el peatón, el pasajero o si es ignorado, si fue fallecido, si está en el sitio, si se trasladó, entre otros. El tipo de accidente, una colisión, un choque, un arrollamiento, un volcamiento, una caída. El tipo de vehículo, ¿sí? Si es bicicleta, triciclo, automóvil, moto, patín, entre otros. El tipo de lesión, una herida, una escoriación, una luxación, un esguince, el síndrome del latigazo, la contusión, si es neurológico, si es quemaduras, si es fracturas, dónde se ubican las lesiones, en la cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen, dónde. Y si requiere hospitalización, si es referido o no, también lleva una parte de observaciones, lleva los datos del médico tratante y del paramédico tratante. Ahora bien, según las estadísticas del Estado, según el programa para el año 2022, ya que aún no han sido actualizadas las del 2023, tenemos que el total de accidentes fue 3.891, el total de lesionados 3.688, los fallecidos fueron 528, aquellos con influencia alcohólica fueron 653, entonces tenemos que los que fallecieron en promedio fueron 44 ciudadanos mensualmente por accidentes viales. Cada 2 horas hubo un lesionado y cada 2 días fallecieron 3 ciudadanos por accidentes viales. Teniendo que el 50% de los accidentados murieron en el lugar del hecho, en el rescate o el traslado inicial, un 30% murió en la hora de oro, el 20% de los lesionados fallecieron mucho más tarde y las causas de los accidentes son múltiples, bien sea por alcohol, la velocidad, por no respetar las normas de tránsito y no respetar las señales de tránsito. Ahora, nos pareció importante hacer mención sobre las señales de tránsito más comunes, ejemplo, las de los casos de prohibición, entre las cuales están algunas como no avanzar, no circular en comoto, no circular en automóvil, no circular siendo peatón,
no girar a la izquierda, no girar a la derecha, no girar en U. También tenemos no adelantar, no hacer ruidos molestos, no estacionar porque comete una infracción, ¿sí? No estacionar entre los discos. También tenemos no estacionarse ni detenerse. Luego vamos a tener las señales de advertencia sobre las características de la vía, como la presencia de una curva, un camino sinuoso, que haya una pendiente, que haya un estrechamiento de la carretera, que hay un perfil irregular, la presencia también de alguna calzada, la proyección de piedras, los derrumbes, un túnel. También está el puente angosto, un puente móvil, la altura limitada del lugar o por donde tienen que pasar los carros. También tenemos el ancho limitado, una calzada dividida, inicio doble de circulación, una entrecruzada. También tenemos las señales de información como la circulación obligatoria, permitido estacionar, el carril exclusivo de transporte público, el uso obligatorio de cadenas para la nieve, circulación obligatoria, puesto de socorro, aeropuerto, la estación de servicio, camping, servicio telefónico, servicio mecánico, un restaurante, hotel, estacionamiento permitido, la policía, servicios sanitarios, correo, la playa, una autopista. Ahora, como segundo punto, hablaremos de la prevención de riesgos y atención de emergencias y desastres. Comenzaremos hablando sobre qué es un riesgo, que según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, en el año 2022, lo define como la combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Entonces tenemos que riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, que será explicado más adelante. ¿Qué es la prevención del riesgo? Es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y así poder evitar un nuevo riesgo en el territorio a través de las medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para poder reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. ¿Cómo es la gestión de riesgo? Entonces tenemos que la gestión de riesgo es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a evitar y reducir los riesgos de desastres o mitigar sus efectos. Entonces, comenzamos con la gestión prospectiva, que es aquella que implica abordar medidas y acciones en la que la planificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo y así la planificación de nuevas inversiones que incorporan evaluaciones y medidas de reducción de riesgo, gestión de cuencas y seguridad alimentaria. La gestión correctiva se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada para reducir riesgos ya existentes. Es el control de erosión y de las causas, reforzamiento y protección de las construcciones y sistemas y transferencia de riesgos. Y la gestión reactiva implica la preparación y respuestas a emergencias. También se pueden realizar o se puede practicar con simuladora y simulacros, planes de emergencia y contingencia para poder llevar una forma adecuada de manejo ante estos eventos. Ahora, ¿cuáles son las áreas y componentes de la gestión de riesgos? Entonces, en un cuadro comparativo tenemos que las áreas es, ejemplo, el análisis de los riesgos, cuyo componente sería el estudio de esas amenazas y el análisis de la vulnerabilidad presente. Tenemos también la reducción de riesgos con la prevención y mitigación de los mismos, el manejo de eventos adversos con la preparación del personal, la alerta y la respuesta. Y la recuperación, que es importante, ¿por qué? Porque hablaremos entonces de la rehabilitación y la reconstrucción después del evento adverso.
Enfocándonos un poco en la recuperación, tenemos que la recuperación comprende la rehabilitación y la reconstrucción y tiene como objetivo restablecer las condiciones de vida de la población afectada por un evento adverso y promover al mismo tiempo los cambios necesarios para la reducción de desastres. La rehabilitación se lleva a cabo acciones cuyo fin es el restablecimiento, en medida de lo posible, de las necesidades vitales de la comunidad que haya padecido este desastre. Y podemos tomar ciertas acciones como la evaluación y cuantificación de los daños, el restablecimiento de los servicios básicos para la comunidad, salud, energía, agua potable, comunicación, transporte, organizar brigadas que apoyen el trabajo de las instituciones en la rehabilitación de los servicios básicos, también iniciar la reparación de áreas y actividades prioritarias para la pronta recuperación de la funcionalidad. También es importante tomar en cuenta que específicamente la rehabilitación es la medida que se torna como consecuencia de una catástrofe para permitir el reinicio de los servicios básicos y ayudar a las víctimas en la reparación de sus viviendas y servicios en la comunidad para posibilitar el restablecimiento de las actividades económicas, incluyendo aquí también la agricultura, que es importante. Y la reconstrucción es el proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social, económico y ambiental a un nivel de desarrollo que sea igual o superior al existente antes de ese evento adverso que ocurrió. Durante esa etapa se busca disminuir el riesgo cambiando la exposición o disminuyendo la vulnerabilidad. ¿Qué acciones se podrían tomar? Como apoyar a las instituciones en las tareas de reconstrucción de las infraestructuras de servicios, escuelas, hospitales, clínicas, caminos, etc. Apoyar a los vecinos afectados en la reconstrucción y la recuperación de aspectos vitales para su subsistencia. Continuamos con factores que incrementan la vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos? El uso irracional de los recursos naturales, ¿sí? Abuso de distintos recursos naturales del medio ambiente, construcción inadecuada de la infraestructura, destrucción del medio ambiente, como ya lo dije, la contaminación, la sobrepoblación de zonas peligrosas, el crecimiento urbano desordenado, la sobreexplotación de recursos naturales. Todo esto lleva a un mismo círculo vicioso, que es el uso inadecuado de estos recursos, además de las estructuras o lugares donde viven. La ruptura de este círculo vicioso es el objetivo fundamental que se persigue con el manejo de los riesgos, ¿sí? Focalizado en la reducción de las vulnerabilidades existentes para evitar la creación de nuevas vulnerabilidades. ¿Cuáles son las principales etapas de la gestión de riesgo? Tenemos que hacer actividades preliminares desde la perspectiva del organismo que conduce el proceso, comprensión del entorno y de las propias características locales y territoriales en materia de riesgos, construcción de escenarios sobre amenazas y riesgos territoriales en función de la probabilidad de ocurrencia y posibilidad de acción. También determinación de objetivos, políticas y programas que se articulen en torno a un foco prospectivo, evitando nuevos riesgos y teniendo una orientación correctiva y reactiva. Además, creación de estructuras de gestión para materializar el plan o agenda de gestión de riesgos, generando las adecuadas o las adecuaciones en planes, programas e instrucciones de planificación en el territorio. Además de esto, ejecución de programas, proyectos y actividades previamente definidas que cuenten con el adecuado soporte de estructuras especialmente diseñadas para la operación, así como el monitoreo, control y evaluación. Evento adverso es un suceso inesperado causado por la naturaleza o la actividad humana que puede causar daños a las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. Tenemos emergencia y desastre. ¿Qué es emergencia? Es un evento adverso que puede ser resuelto con los recursos disponibles en la comunidad. Y un desastre es un evento adverso que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Aquí tenemos ejemplos de emergencias y desastres. Riesgo sísmico. El riesgo es una probabilidad en función de la vulnerabilidad y la amenaza y es directamente proporcional a ambas. Riesgo se entiende como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, humano, no intencional.
en un periodo de tiempo específico y que son determinados por, como ya lo dije, la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces la amenaza es como un peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental se presente con una severidad suficiente para causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. En Venezuela tenemos 8 zonas sísmicas, de las cuales la zona de mayor actividad sísmica va a corresponder a una franja de unos 100 kilómetros de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican las principales fallas sismogénicas del país, que es la Boconó, San Sebastián y el Pilar respectivamente. Según el mapa, las fallas se dividen de 0 a 7 con su respectivo color. Estas principales fallas se encuentran entre alto riesgo y muy alto riesgo. Además de este sistema de accidentes tectónicos, existen otros sistemas que están activos pero en menor medida, que son Ocancón, Valera, La Victoria y Úrica, que son también capaces de producir sismos que son importantes. Entonces tenemos que en el contexto legal este programa fue creado según la resolución 088 en junio del 2010, que fue emanado por el Ministerio Popular para la Salud en la Gaceta Oficial 377.177 del 14 de junio del 2010, bajo el artículo número 1, donde se crean las coordinaciones de prevención de riesgo y atención de emergencias y desastres en cada una de las direcciones estadales de salud del país y dependerán directamente del director estatal de salud. Y el artículo 2, donde serán funciones de la coordinación de prevención de riesgo y atención de emergencias, aquellas orientadas a reducir la vulnerabilidad de las direcciones estadales de salud ante situaciones de emergencia y desastres. Este es el organigrama de la Coordinación de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia y Desastres, que está bajo el artículo 2, según los numerales del 1 al 8. Alcance. Se habla de la evaluación de los establecimientos de salud. Esta evaluación se realiza a través de diferentes indicadores como la disponibilidad de personal médico, la infraestructura, la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos y la satisfacción de los pacientes o no. Entonces, la prioridad. Debemos organizar el comité hospitalario para atender emergencias y desastres. De esta manera se garantiza atender de manera prioritaria las emergencias y urgencias. Es el órgano, entonces, hospitalario encargado de formular, dirigir, asesorar y coordinar las actividades hospitalarias relacionadas con las fases antes, durante y después que se hayan fijado para el manejo de desastres, proporcionando la participación de todos los trabajadores. Composición recomendada para comité hospitalario en emergencias y desastres. Tenemos el director del hospital, quien lo preside, director médico, director de epidemiología, director administrativo, jefe de emergencias, jefe de enfermería, jefe de almacén, jefe de mantenimiento y transporte, jefe de seguridad y protección, representante del sindicato de trabajadores y representantes de las comunidades. Entonces, ¿cuáles son las actividades del Comité de Emergencias y Desastres? Los aspectos a evaluar son los siguientes, son 6. La capacidad física y funcional del comité, la gestión hospitalaria o la dependencia, la condición de la planta física, la accesibilidad y los espacios libres, los flujos y relaciones y los recursos humanos en dicha institución. Entonces, ¿cómo debemos saber o cómo se sabe cuando un hospital es seguro ante emergencias y desastres? Quiere decir que debe tener servicios accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y una continuidad de servicios en su misma infraestructura. Entonces, ¿cuáles son las instituciones o servicios que interactúan con el hospital? Son la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los servicios de atención prehospitalaria, las empresas de agua potable, del sector eléctrico, las telecomunicaciones, otras que puedan garantizar el funcionamiento normal del hospital.
¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, establecer un programa de capacitación y entrenamiento de plan de contingencia ante desastres al personal directivo, administrativo, asistencial y obrero, por niveles gerenciales. Segundo, construir la estructura organizacional del comité operativo, equipos técnicos y asistenciales para las diferentes eventualidades de desastres por parte del hospital. Tercero, realizar actividades de evaluación de respuestas a través de simulacros o simulaciones ante desastres de cualquier tipo por parte del hospital. ¿Cuál será el plan de contingencia hospitalaria? Tenemos, primero, notificar el evento adverso. La información la dará el director del hospital, quien analiza la situación para poner en marcha las acciones a seguir, considerando las características, los efectos y las consecuencias de ese evento. 2. La declaratoria de la alerta y o activación de la alarma. Si la situación lo amerita, la máxima autoridad presente declarará la activación según corresponda. Y tercero, la cadena de llamadas. El director del hospital activa la cadena de llamadas a los integrantes del COE. Entonces, lo comunican a los jefes de sus equipos pertenecientes a su servicio. Bien, aclaramos que un hospital seguro se define como un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurra un desastre natural. El término abarca a todos los establecimientos de salud, cualquiera que sea su nivel de complejidad. Es seguro porque cuenta con la máxima protección posible, las vías de acceso al establecimiento de salud, los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones continúan operando, lo que permite garantizar su funcionamiento continuo y absorber la demanda adicional de la atención médica. ¿Cuál sería el hospital, en teoría, más seguro de aquí de nosotros? El Hospital Central. Para terminar, las conclusiones. Es fundamental contar con sistemas de alerta temprana, planes de contingencia bien estructurados y personal capacitado para responder de manera eficaz ante situaciones de crisis. Todo esto en un trabajo en equipo. La coordinación entre los diferentes actores involucrados como organismos de ayuda, autoridades locales y nacionales, así como la participación activa de la comunidad, son claves para minimizar el impacto de los desastres y garantizar una respuesta rápida y efectiva. La preparación y prevención son elementales para afrontar con éxito situaciones de emergencia, proteger vidas y reducir los daños materiales en caso de desastres naturales. Gracias.